Una de las mujeres más famosas de la historia egipcia ni siquiera era egipcia. Era una griega macedonia que hablaba 9 idiomas y fue la primera Ptolemea en 300 años en aprender egipcio. No era la deslumbrante belleza que Hollywood mostró, sino una astuta política que se proclamó diosa viviente de Isis. Se hizo pasar de contrabando dentro de un saco de lino para conocer a Julio César y convenció a Marco Antonio de que era la reencarnación de la diosa Afrodita. Esta es la historia de Cleopatra, una reina griega macedonia que se convirtió en la última faraona de Egipto. Siéntate, relájate y bienvenido a History Camp. ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos de nuevo a History Camp. Mi nombre es Marc Gañón y gracias por acompañarme en mi tienda, donde cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de toda la historia. Por siempre, de todos los tiempos, siempre. Sí, este es mi intento de entender todo lo que ha sucedido en este gran y hermoso planeta azul que llamamos Tierra. Y han pasado muchas cosas, y yo solo estoy tratando de ponerme al día. Muy bien, acabo de llegar, así que hay muchas cosas de las que hablar, ¿de acuerdo? Y como siempre, quiero agradecerte por sintonizarnos. Este programa no sería posible sin ti, el querido espectador en casa que mantiene viva la llama. Tampoco sería posible sin mi querido amigo Christos Pacadapous. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien. ¿Christos? Hablamos de Cleopatra. De acuerdo, no tenemos tiempo para estar indagando en tus detalles personales. Está bien, sé que tuviste un gran año nuevo, estuviste en un harén de mujeres, estuviste en Ibiza, en un yate. Supuestamente. Supuestamente. La gente no quiere oír eso sino sobre Cleopatra, la egipcia más famosa, aunque no lo era. Sí, antes que nada, quiero aclarar que no soy egipcio. No fui criado como egipcio. No soy historiador. Esto es solo información que he investigado. Así que siéntanse libres de dejar un comentario si son historiadores egipcios y quieren corregir la información. Profundicemos en quién era esta mujer y por qué es tan cautivadora y por qué creemos tener cierta percepción de ella. ¿Saben a lo que me refiero? Cada Halloween hay una chica que llega al club vestida como Cleopatra, siempre una chica guapa. ¿En serio Cleopatra solo tenía corte bob y flequillo? ¿Así era realmente? Lo dudo, ¿verdad? Probablemente no. Si oyen risas es mi amigo David. ¿Qué pasa? ¿Qué ondas, amigo? Muchas gracias por acompañarnos, amigos. Este va a estar divertido. Bueno, ahora, de entrada. La gente se enojará porque hay quienes dicen que Cleopatra no solo era egipcia, también era negra. Muchos dicen eso, pero no sé los detalles. Solo sé que la mayoría de los historiadores coinciden en que ella era griega macedonia. De nada, Christos. Era una mujer griega. Solo griega. Solo griega, ni siquiera reconoces a Macedonia. Vamos, amigo, probablemente nació en el año 69 a.C. Vamos ahora en la dinastía tolemaica, básicamente la dinastía de Ptolomeo, quien era un noble griego macedonio y creó esta dinastía real que básicamente gobernó Egipto durante 100 años. Ptolomeo I, antepasado suyo, fue guardaespaldas y general destacado de Alejandro Magno. Por cierto, tenemos un episodio sobre Alejandro Magno, puedes verlo. Básicamente empieza a conquistar el mundo y va por todas partes, va a Egipto, va a Alejandría, ¿verdad? Crea... En ese momento solo es una playa, pero después la convierte en Alejandría y la nombra en su honor. ¿A quién deja a cargo? Pone a Ptolomeo, quien tiene hijos, y con el tiempo llegamos a Cleopatra. Así que cuando Alejandro muere a los 23, todo el imperio se divide, pero aquí es donde se pone raro. Los Ptolomeos gobernaron Egipto 3 siglos, pero siguieron separados de la cultura egipcia, ¿cierto? Hablaban griego, adoraban a dioses griegos y se casaban entre familiares para mantener puro su linaje. Sí, se casaban con sus hermanastras, y cuando lo hacían dentro de su familia, me refiero literalmente, solo se casaban. Como algunas personas especulan, los historiadores creen que los padres de Cleopatra probablemente eran hermanos, algo común en la tradición ptolemaica. Porque, de nuevo, la línea de sangre es lo más importante que puedes tener, especialmente en el mundo antiguo. A menudo, al ser descendientes de dioses, debían conservar la sangre divina en la familia. Eso significa que la mamá de Cleopatra quedó atrapada en una lavadora egipcia, y ahora tenemos a Cleopatra. Se dice que su padre es Ptolomeo XII y su madre podría ser Cleopatra Cunto-Trifana, aunque los historiadores no están seguros. Mi amigo Christos la llama Trifina. Los Ptolomeos
Se casaban entre hermanos porque se creían divinos, como los dioses egipcios, y así mantenían el poder y evitaban influencia extranjera. Y si sabes algo sobre, ya sabes, la historia antigua, incluso hasta hoy en día, en cierta medida, tienes que mantener a la gente con poder, ya sabes, dentro del círculo. Para la época de Cleopatra, la endogamia ya había causado problemas. Sus antepasados recientes eran débiles, ineficaces y apenas hablaban con sus súbditos egipcios. Esto genera un sistema de clases donde los gobernados no respetan ni quieren a la familia gobernante. Pero Cleopatra era diferente. Fue la primera gobernante ptolemaica en un siglo en aprender egipcio. También dominó hebreo, árabe, etíope y al menos 4 idiomas más. Más importante aún, entendía algo que sus antepasados no comprendieron, que si quieres gobernar Egipto, tienes que poner a los egipcios de tu lado, de lo contrario te vas a enfrentar a una revolución. Cuando Cleopatra nace, Egipto es independiente en teoría, pero en realidad es un estado cliente de Roma. Así que, ya sabes, parece independiente en papel, pero en realidad depende de Roma para protección, dinero, financiamiento y, en general, para sobrevivir. Cuando Cleopatra era joven, su padre fue expulsado por su pueblo. Solo recuperó el trono porque Roma lo apoyó y necesitaba que él gobernara para seguir explotando la economía egipcia. Al crecer, ella vio a su padre ser humillado constantemente, no solo en Egipto y las cortes de Alejandría, sino también por políticos romanos que trataban a Egipto como un cajero automático. Solo iban y saqueaban. Así que los romanos llegaban y querían préstamos, querían exportaciones y todas las cosas que crecían en esta parte tan fértil del país y del mundo. Y básicamente amenazaban con hacer un cambio de régimen si no les pagaban. ¿Te suena familiar? Esto le dejó 2 lecciones importantes. Roma dominaba el Mediterráneo, y la única manera de sobrevivir era volverse indispensable para los romanos indicados. Comprende la política desde joven y en el 51 a.C. tiene unos 18 años. Su padre muere y deja el trono tanto a Cleopatra como a su hermano de 10 años, Ptolomeo XIII. Y según la tradición egipcia, se supone que deben casarse entre ellos y gobernar ya sabes, estado cliente juntos. Aunque está casada, Cleopatra no planea compartir el poder con su hermano de 10 años, que también es su esposo. En 3 años ella comienza a emitir decretos a su nombre y excluye totalmente a su hermano. Los consejeros, temiendo perder poder, apoyaron al niño y presentaron a Cleopatra como amenaza para Egipto. Y esto es como la historia clásica de los antiguos imperios. Siempre hay batallas constantes por la sucesión y luchas constantes por ver quién va a tomar el poder realmente. Poco después, estos movimientos políticos se volvieron una rebelión abierta. Con apoyo del ejército y la burocracia de Alejandría, la facción de su hermano obligó a Cleopatra a huir de Egipto, lo que desató una guerra civil. ¿No es así? Si eres Ptolomeo XII no puedes tener 2 gobernantes. O sea, eso es simplemente mala etiqueta, ¿no? Solo eliges a uno. Y como resultado, él no lo hizo, eligió a 2. Inmediatamente, hay luchas internas y estalla una guerra civil. Y aquí es donde la mayoría de la gente se habría rendido. Pero Cleopatra empieza a formar su propio ejército en Siria. Sí, ella se prepara para luchar por su regreso, cuando ocurre algo inesperado. Un hombre llega a Alejandría y es Julio César. En el 48 a.C., Julio César perseguía a Pompeyo por el Mediterráneo. Ya hicimos un episodio sobre su conflicto. Deberías verlo. Revisamos esta historia en detalle, pero en resumen, Pompeyo huye a Egipto esperando refugio. Los consejeros de Ptolomeo XIII, hermano de Cleopatra, ven esto como una oportunidad. Buscando probar su lealtad, asesinan a Pompeyo y entregan su cabeza a César como obsequio. Pensarías que César estaría emocionado, pero no lo está. Está disgustado. Pompeyo era un enemigo, pero también senador romano y de algún modo amigo, como rival, compañero, colega, ¿sabes? Que lo maten extranjeros es un insulto para Julio César, pues él puede encargarse de sus asuntos. También insulta la dignidad romana, como decir, no podemos permitir que una colonia romana mate a nuestros políticos. ¿Qué hace César? Él ocupa Alejandría,
declara la ley marcial y exige que Cleopatra y su hermano resuelvan la disputa frente a él. Lo cual quiero decir es muy gracioso si estás en la corte de Ptolomeo XIII y dices, oye, tenemos una gran idea. El enviado de Julio César está aquí, Pompeyo. Matémoslo, César estará feliz. Luego ven que esto sale mal y dicen, oh mierda, amigo. No anticipamos que él se nos fuera a voltear así. Aquí Cleopatra realiza una de las mayores jugadas políticas de la historia, sabiendo que no puede entrar al palacio tan fácilmente. La gente de su hermano controla la ciudad y seguramente la matarán si aparece. Así, Ptolomeo el XIII diría que ahora él manda. Pero también sabe que esta es su oportunidad de causar una impresión personal en uno de los hombres más poderosos del Mediterráneo, definitivamente en Roma. Hace que la metan de contrabando al palacio en una bolsa de lino. Sí, piensa. Apuesta su vida a que César sentirá curiosidad y no molestia por su entrada teatral. Es arriesgado, ¿no? Porque César es uno de esos tipos. Es difícil predecir exactamente qué es lo que va a querer. Ella podría aparecer, salir de la bolsa y decir, sorpresa. Y él podría decir, ¿qué estás haciendo? Esto es absurdo y una burla a lo que significa ser, ya sabes, una colonia romana, ¿sabes? Así que te vamos a matar. Pero al final ella tiene razón. Se cree que César tenía unos 2 años entonces y ya era muy experimentado en manipulación política. Pero él queda cautivado por esta reina de 21 años, que se atreve a colarse en el palacio para explicar por qué es la legítima gobernante y faraona de Egipto. Así que, en cuestión de un día, ya son amigos, y en pocas horas son amantes. Y en cuestión de días, César decide que Cleopatra va a gobernar todo Egipto y básicamente va a destituir a su hermano. Esto no es solo romance, es una alianza. Cleopatra busca apoyo militar romano para asegurar el trono y César necesita la riqueza egipcia para financiarse en Roma. Todos salen beneficiados, ¿no? Pero una vez que recupera el poder, Cleopatra hace algo sin precedentes. No solo dice, oigan, soy la faraona, estoy gobernando todo. Según los registros, ella se declara la reencarnación de la diosa Isis. Sí, Isis era la diosa más popular de Egipto, asociada con la magia, la maternidad y la protección. Esto no solo es propaganda, también es una estrategia política que resuelve muchos problemas. Primero, le da legitimidad dentro de la clase sacerdotal egipcia, que nunca aceptó completamente este gobierno externo, ya sabes, greco-macedonio, tolemaico. Esto ocurre durante toda la historia. La clase sacerdotal gobierna y se conecta con lo divino, mientras que la clase monárquica controla el poder y el día a día. Suelen estar en desacuerdo, por lo que es necesario buscar una forma de unirlas. Enrique VIII es un ejemplo clásico, gobierna Inglaterra, pero la Iglesia Católica influye, así que funda su propia iglesia. Esto pasa repetidamente, y Cleopatra tampoco es la excepción. En segundo lugar, lo que esto hace es crear una narrativa en la que oponerse a Cleopatra significa que literalmente te estás oponiendo a Isis, te estás oponiendo a los propios dioses. Y en tercer lugar, el culto a Isis se estaba extendiendo por todo el mundo romano. Así que, al identificarse con Isis, no solo se está posicionando como una figura religiosa dentro de Egipto, sino también como una figura religiosa en todo el imperio romano. Pero también es cuidadosa al presentarse de manera diferente ante distintas audiencias. Así que, para los egipcios, ella era esta encarnación viviente de Isis. Pero para los griegos, ella es una reina, y para los romanos, es una aliada política. Así que con este solo movimiento, de alguna manera satisface a todos al mismo tiempo. La dimensión religiosa es crucial porque Cleopatra realmente cree en su estatus divino. Las fuentes antiguas describen ceremonias donde aparece como Isis, vestida con ropajes sagrados y realizando rituales místicos. Esto nos lleva al siguiente capítulo, la línea de sangre divina. Así que, para el año 47 a.C., Cleopatra da a luz a un hijo llamado Cesarión, que literalmente significa pequeño César. No como la pizza, o sea, literalmente como César, pero en pequeño, ya sabes, como si fuera Chicharito. Eso es un clásico. ¿Cuál sería un apodo para, digamos, un niño latino pequeño? Gordito. Gordito, el hijo de gordo. Pero esta es la versión romana. Ahora, una pequeña nota al margen. Mucha gente piensa que la cesárea, como en cesárea, viene de César, como si hubiera un mito que dice, oh, César nació por cesárea, así que de ahí viene la palabra cesárea. Técnicamente no es el caso que... Esto es técnicamente diferente. Caesarión se escribe diferente que cesárea, pero viene de la palabra latina para cortar, lo cual, ya sabes, tiene sentido. Cortas a las personas cuando haces una cesárea.
Solo una pequeña nota al margen. Ahora ella asegura que César es el padre, lo que desata una gran tormenta en la política romana, ¿cierto? César ya tiene enemigos en Roma que desconfían de su relación con esta reina extranjera. Y si reconoce a Cesarión como su hijo, básicamente está admitiendo que puso los intereses egipcios por encima de los romanos. Si Cesarión es realmente hijo de César, Cleopatra ha creado un heredero con poder romano y autoridad divina egipcia. Lo cual, de nuevo para los Ptolomeos, no lo han hecho en 100 años, siempre han mantenido la línea de sangre dentro de los Ptolomeos, pero ahora ella acaba de introducir a este tipo romano, César. Ahora, César nunca reconoce oficialmente ser el padre de Cesarión, pero tampoco lo niega, ¿verdad? Lleva a Cleopatra a Roma y la instala en una villa al otro lado del río, donde vive abiertamente como su amante. Esto es escandaloso incluso para Roma. Las esposas romanas debían ser modestas y ajenas a la política. Solo criar futuros líderes, y las reinas extranjeras quedarse en su país. Esto rompe muchas reglas. Cleopatra organizaba cenas para senadores romanos, mandaba hacer estatuas suyas como Isis y actuaba como si gobernara Roma. Los escritores romanos la describen como arrogante y manipuladora, pero también muy inteligente y educada. Puede hablar de filosofía con intelectuales romanos, debatir política con senadores, y fascinar a los invitados con increíbles historias egipcias. Ahora, esta situación se vuelve realmente difícil de mantener cuando los enemigos de César empiezan a acusarlo abiertamente de planear convertirse en rey de Roma, con Cleopatra como su reina. Esto nos lleva al 15 de marzo del año 44 a.C., conocido como los Idus de Marzo. César es asesinado en el Senado y Cleopatra huye a Egipto con Cesarión, pero su situación ahora es muy peligrosa, ¿cierto? Acaba de perder su gran alianza con el futuro emperador de Roma. La muerte de César deja un vacío de poder en Roma y todos saben que Egipto financiará al vencedor de esta lucha. Ahora, después de la muerte de César, el mundo romano se divide entre el hijo adoptivo de César, Octaviano, quien más tarde se convierte en Augusto César, y el principal general de César, Marco Antonio. ¿Recuerdas ese nombre? Antonio controla el Mediterráneo oriental y Egipto, mientras Octaviano domina el mundo occidental. Eso es como Italia, España o Francia. Y en el año 41 a.C., Marco Antonio convoca a Cleopatra para que se reúna con él en Tarso y tengan una reunión diplomática sobre Egipto y su futuro. Aquí Cleopatra hace su segunda entrada legendaria. Cleopatra impresionó a Julio César apareciendo de repente en la bolsa. Ahora piensa, ¿podré hacer lo mismo con Marco Antonio? Navega para verlo, vestida de Afrodita, llegando en una barcaza dorada con velas moradas y nubes de incienso. Es toda una actuación diseñada así porque a Antonio le gusta presentarse como el dios Dionisio. En la fe y religión griegas, los dioses representan fuerzas diferentes. Afrodita es la diosa del amor, pero su papel es más amplio. Ella controla el deseo, la atracción, la persuasión y la pérdida de uno mismo por pasión. Cuando Afrodita aparece en mitos, la gente actúa por impulso emocional y deja de pensar racionalmente. Dionisio gobernaba la intoxicación, el éxtasis, el teatro y el caos. Desafía el orden social con vino, locura y la idea de transformarte. Ambos gobiernan la experiencia humana, que al final es perder el control y dejarse llevar por el impulso. Así que cuando Cleopatra aparece como Afrodita para encontrarse con Antonio, está convirtiendo su alianza en algo así como un juego de roles, un mito viviente que el mundo antiguo en el que vivían habría reconocido al instante. Y una vez más, funciona. Eso es lo loco. Antonio está cautivado, no solo por el espectáculo, sino también por Cleopatra. Aquí surgen historias de que ella era una seductora hermosa, aunque algunos lo discuten. Veamos una imagen clásica de Cleopatra, sería útil ahora. Pero, de nuevo, las fuentes antiguas la describen como carismática e intelectualmente brillante, pero realmente no la mencionan como hermosa. Plutarco señala que la belleza de Cleopatra no era extraordinaria. Es un comentario fuerte, pero decidió mencionarlo. Dijo que su inteligencia, voz y habilidades para conversar la hacían irresistible. O sea, sí, esta es la versión de Hollywood que la gente ve con el fleco, o sea, sí lo haría. Pero bueno, ¿y esta cuál es? ¿Esa es la de la Enciclopedia Mundial de Historia? O sea, es linda. Es una mujer guapa. Es linda.
¿verdad? Ahora imagina a esa mujer que también habla 9 idiomas. Así es. Halcón militar, Sí, es como una bestia, manipula a la gente y sabe de filosofía. de un 6 a un 9 ahí mismo. Sí, fácilmente, fácilmente. O sea, quiero decir, Eso ni siquiera es un 6, eso es un 7. sí, pero ella es un 10 en Alejandría. Ella está en Alejandría. También Cristos es un 10. ¿También Cristos 10? A Miles Quince. Fácilmente, fácilmente. Por eso es comprensible el mito, pero no luce mal. La explicación de Plutarco es buena, no extraordinaria, pero es una bestia. ¿Lo haría? Claro. Así que, en cuestión de semanas, Antonio simplemente abandona sus campañas militares planeadas y sigue a Cleopatra de regreso a Alejandría, donde luego pasa el siguiente año viviendo en su palacio. Ella está al mando y controla todo. Eso seguro es una metáfora. ¿Verdad? Él tiene todos estos planes y está dirigiendo el Imperio Romano de Oriente. De repente dice, oh, Alejandría se ve bien, vamos, hagámoslo. Pero ahora, una vez más, esto no es solo romance. No te dejes llevar por ese ángulo. Es una alianza estratégica. Cleopatra requiere protección romana para conservar el poder, y Antonio necesita la riqueza egipcia para enfrentar a Octavio por Roma. De nuevo construyen otra estructura de poder. Tienes soldados romanos, dinero egipcio, además de esta tradición mística griega de dioses que ambos están como interpretando. Durante la siguiente década, Cleopatra y Marco Antonio crean un imperio romano alternativo en Alejandría. Pero una de las cosas más locas que crearon fue algo que llamaron los inimitables. Hermano, esa palabra está difícil. Los inimitables vividores. Ahora, esto básicamente era como un club de bebida centrado en las ideas dionisíacas del caos, mientras que también se burlaban de cierta forma de la República Romana. Según cuentan, había fiestas salvajes. Según una leyenda, Cleopatra una vez disolvió una perla, literalmente una perla que valía millones de dólares, en vinagre y luego se la bebió. Solo quería ganar una apuesta sobre quién hacía la cena más cara. Si ella tira perlas y las bebe, puede decir que costó 1.000.000. Ese cóctel fácilmente vale como un Lambo. ¿Cuánto cuesta un Lambo? 250.000. Un par de Lambos, ¿verdad? No es solo para divertirse. Eso era parte, pero los mismos instintos para montar el espectáculo pasan a la política. Esa leyenda, sucediera o no, se difunde por todo el imperio. En el 34 a.C., Cleopatra y Marco Antonio hacen las donaciones de Alejandría. Esta es una ceremonia pública masiva donde se asignan territorios a los hijos. Recuerda a Cesarión, proclamado rey de reyes. Cleopatra y Marco Antonio se muestran como líderes del mundo oriental de Roma, lo que equivale a declarar la guerra a Octaviano. Cleopatra y Marco Antonio dicen que su relación va más allá de la política. Es un matrimonio sagrado que restaura el orden cósmico entre Dionisio y Afrodita. Y luego, para los egipcios Isis, y luego ya sabes todo esto que básicamente se ve interrumpido por el asesinato de César. En Roma, Octaviano impulsa una campaña de propaganda para destruir a Cleopatra y su reputación. No podía atacar y criticar abiertamente a Marco Antonio porque, ya sabes, seguía siendo un ciudadano romano y un cónsul, y estaba muy involucrado en la política romana. En cambio, él acusa a Cleopatra de ser una seductora extranjera que busca usurpar el imperio romano y corromper sus valores. Los escritores de Octaviano la describen como una bruja sexualmente manipuladora que usa la magia y su belleza exótica para controlar a los hombres romanos, en este intento de, como, destruir Roma y conquistarla con la tradición oriental egipcia. Esta campaña de propaganda fue tan efectiva que ha sobrevivido 2000 años. Y en gran parte es la razón por la que la gente piensa que Cleopatra es simplemente una mujer súper atractiva con un gran trasero. ¿Sabes a lo que me refiero? Pero la evidencia cuenta una historia diferente, ¿verdad? Ella es políticamente inteligente, pero no realmente manipuladora sexualmente como Octaviano, y sus escritores intentaron hacerla ver. Incluso escritores romanos como Cicerón, que no la apreciaban, reconocieron su gran inteligencia y educación. Así que esto de la belleza seductora es en gran parte solo una campaña de propaganda de Octaviano, destinada a ocultar el hecho de que los generales romanos se aliaron voluntariamente con esta poderosa reina extranjera. Ahora, en el año 42 a.C., la guerra entre Octaviano y la alianza de Antonio y Cleopatra era básicamente inevitable, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Octaviano? Es hora de ir a la guerra, pero de una manera muy extraña, solo le declara la guerra a Cleopatra
no a Marco Antonio. Esto le permite mostrar el conflicto como Roma defendiéndose de un poder extranjero agresivo, no como una auténtica guerra civil romana. La batalla ocurre el 2 de septiembre del 31 a.C. en Actium, frente a Grecia. Aquí es cuando todo se complica, porque nadie sabe realmente lo que pasó. Hay varias versiones. La tradicional dice que Cleopatra huyó en la batalla y Antonio dejó su flota para seguirla. Octaviano logró una victoria decisiva sin que ninguno liderara sus ejércitos. Los historiadores modernos dudan de esta versión, basada sobre todo en Octaviano y su propaganda. Otras teorías sugieren que Antonio y Cleopatra se dan cuenta de que están en desventaja numérica y que van a perder la batalla, y deciden básicamente retirarse para pelear otro día. Antonio y Cleopatra no solo perdieron, la batalla fue más reñida de lo que dijeron los escritores de Octaviano. Tras Actium, Antonio y Cleopatra se retiran a Egipto y Octaviano prepara la invasión final. Casi un año tras Actium, Cleopatra y Antonio siguen en Alejandría. Se reagruparon y buscaron negociar la paz o prepararse para una última batalla o resistencia. Cleopatra intentó la diplomacia y escapar. Según fuentes antiguas, incluso pensó en destruir su tesoro antes que dejarlo a Octaviano. Pero Octaviano, siendo un verdadero general de guerra y un loco, quiere la victoria total. Él lo quiere todo y ya planea desfilar a Cleopatra encadenada en Roma. El 10 de agosto del 30 a.C., las fuerzas de Octaviano rompen las defensas de Alejandría. Marco Antonio, pensando que Cleopatra se ha suicidado, se quita la vida. Sin embargo, Cleopatra sigue viva, refugiada en su mausoleo. Al ser capturada por los soldados de Octaviano, ella comprende su destino. La llevarán a Roma, la humillarán públicamente y la ejecutarán como advertencia para otros rebeldes. Ahora, esto es completamente inaceptable para alguien que literalmente le dijo a todos y en cierto modo cree que es una diosa viviente. El 12 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra supuestamente se suicidó en su mausoleo. Aquí el registro histórico se vuelve confuso. Además de suicidarse, hay una historia famosa de Cleopatra muriendo por la mordedura de un áspid, una pequeña víbora o cobra egipcia. Sin embargo, esta historia proviene de la propaganda romana, no de fuentes egipcias. Según esta versión, hizo que metieran serpientes venenosas en su prisión en una canasta de higos y se suicidó permitiendo que la mordieran. Toxicólogos modernos señalan que las cobras egipcias son demasiado grandes para ocultarse en una canasta de frutas. Sus mordeduras no siempre son mortales, pero cuando lo son, la muerte puede tardar horas, con convulsiones, hinchazón y síntomas externos claros de la mordida. Las fuentes romanas dicen que Cleopatra murió pacíficamente y sin marcas, lo que sugiere que usó un veneno rápido y no de serpiente. Pero por supuesto, ya sabes, la teoría todavía persiste. Por eso Cleopatra suele ser representada, como sabes, con serpientes a su alrededor. Hay muchas esculturas de ella como sosteniendo serpientes y esas cosas. Como faraona, Cleopatra tenía acceso a venenos exóticos. Textos médicos egipcios mencionan sustancias que podrían haberla matado rápidamente y de forma pacífica. Ahora, la historia de la mordedura de serpiente podría ser en realidad más simbólica y servir para algunos propósitos rituales simbólicos diferentes como propaganda. En la mitología egipcia, la cobra simbolizaba protección real. Así, al decir que Cleopatra murió por su mordedura, sus seguidores mostraban su muerte como un regreso a su forma divina de Isis. Pero hay una posibilidad más intrigante. Algunos historiadores creen que Cleopatra quizá no murió. Imaginen, es como una historia clásica, como Tupac o Epstein. Algunos historiadores creen que Cleopatra fingió su muerte y huyó de Egipto. Octavio nunca mostró públicamente el cuerpo de Cleopatra, algo inusual para una victoria tan importante. Literalmente, él afirma que básicamente todo Roma y esta mujer están en el camino, y él fácilmente pudo haber mostrado su cuerpo públicamente y decir, oigan, lo logramos. Luego ordenó la ejecución de Cesarión y el hijo mayor de Antonio, pero dejó vivir a los otros hijos de Cleopatra. Si quería eliminar amenazas al poder, ¿por qué perdonó a algunos hijos? También, algunas fuentes romanas mencionan a una mujer similar a Cleopatra, vista en el imperio años después de su supuesta muerte. Esta teoría de la fuga es difícil de probar y no la aceptan la mayoría de los historiadores modernos.
Sugiere que Cleopatra hizo que encontraran a una doble en el mausoleo mientras huía de Egipto con leales que ya tenían rutas secretas para salir. Esto explica por qué Octaviano ejecutó rápido a los herederos varones, aunque dudaba si Cleopatra estaba muerta y quería evitar futuras amenazas. De nuevo, los historiadores dudan que ella escapara. Pero hay algunos vacíos en los registros, y esos vacíos llevan directamente al siguiente misterio, la tumba perdida de Cleopatra. Ahora, ya sea que Cleopatra haya muerto en Alejandría o desaparecido de los registros históricos, hay un hecho cierto. Hasta el día de hoy, su tumba nunca ha sido encontrada. Algunos escritores antiguos afirman que Cleopatra se enterró junto a Marco Antonio en un mausoleo real construido por ella, lleno de tesoros. Otras fuentes sugieren que la tumba estaba cerca o fue inspirada en la de Alejandro Magno, pero el problema es Alejandría. Gran parte de esta antigua ciudad está sumergida, y los terremotos han causado que partes de la costa colapsen en el Mediterráneo. Lo que no se tragó el mar quedó enterrado bajo 1000 años de vida urbana, lo que hace la excavación casi imposible. Otra teoría más oscura dice que Octaviano pudo haberla borrado a propósito. Un entierro para Cleopatra sería simbólico, un lugar donde la gente recordaría que Roma no ganó limpiamente, y ella se habría convertido casi en una mártir para la causa egipcia. Así que Octaviano lo destruyó, y eso habría sido el movimiento final. No solo matarla, sino finalmente borrarla de la historia. De nuevo, esto es difícil de probar y nadie lo sabe con certeza, y ahí es donde está el misterio, ¿verdad? Encontrar la tumba de Cleopatra intacta, saqueada o identificada sería más que un simple hallazgo arqueológico. Podría reescribir lo que sabemos sobre los últimos días de Egipto y el momento en que Roma se volvió imperio. La historia de Cleopatra es relevante hoy porque muestra cómo la propaganda puede distorsionar narrativas históricas, ¿verdad? Durante 2000 años, una de las gobernantes más destacadas ha sido vista solo como una mujer atractiva que usó su belleza para influir en hombres poderosos. Pero eso seguramente no es cierto, ¿no? Cleopatra era astuta y despiadada, hacía lo necesario para mantener el poder. Y gracias a sus habilidades políticas, pudo conquistar y controlar gran parte de Egipto e incluso liderar una especie de rebelión contra el emperador romano Octaviano. Intentó preservar la independencia de su país durante este gran periodo de cambio histórico. Y si tuvo éxito parcialmente o fracasó al final, depende de cómo juzgue sus objetivos. Pero no hay duda de que fue una de las gobernantes más capaces de su época. Y así, damas y caballeros, es la historia de Cleopatra. Era una chica mala, amigo. Eso es impresionante. Podría decir que fue la primera chica mala. La original, ¿no? La OG. Quiero decir, hay algo que decir al respecto. O sea, sí, ¿es posible que ella se acercara a hombres poderosos para obtener poder para sí misma? Pues sí, un poco. Pero también los hombres controlaban todo el poder. Así que, si ella hubiera podido decir, oigan, yo soy la reina, ustedes tienen que acercarse a mí, entonces sería otra historia. Pero necesita a Roma, y el emperador romano va a ser un hombre. Así que inevitablemente es como, sí, eso es lo que ella va a tener que hacer. También es una estrategia inteligente para los egipcios, de cierta manera. O sea, si yo fuera Ptolomeo el XII, habría dicho, oye Cleopatra, tú estás a cargo. Olvídate de tu hermano. Tú encárgate y sal ahí afuera. Haz que todos esos hombres se enamoren de ti y luego crea este imperio increíble. Está bastante chido, ¿no? También es una locura. ¿Sabías esto? Cleopatra pudo ver las pirámides y preguntarse, ¿qué son esas? Espera, ¿por qué? Porque las pirámides fueron construidas. Leí la fecha exacta, pero puedes buscarla. Es como 3000 antes de Cristo. Cleopatra nació en el año 69. Cleopatra nació más cerca del iPhone que de las pirámides. ¿Qué tan loco es eso? Sí, las pirámides se construyeron entre 2600 y 2100 antes de Cristo. Supuestamente, Nació en el 69, así que está más cerca de nosotros que de las pirámides. Ella caminaría viendo las pirámides preguntándose qué onda. ¿Por qué hicieron esas cosas tan grandes? Está loco. Además, si yo fuera ella, me habría metido a las pirámides. Simplemente habría acampado ahí. No sé por qué nadie hizo eso. Quiero decir, Alejandría es bonita. ¿Podemos conseguir un mapa de Alejandría? ¿Podemos conseguir una foto de cómo se veía? Porque es una ciudad hermosa, o más bien, un hermoso pueblo. de la actualidad o... Sí, consigue una foto actual, amigo. Quiero ir a Alejandría ahora mismo, es hermosa. Si viviera en Egipto, no estaría en el Cairo, estaría en Alejandría.
100%. Quiero decir, creo que ella fue una gobernante bastante formidable y creo que lo que hizo es bastante admirable. Si ves, por ejemplo, el alcance de, ya sabes, mujeres gobernando países en aquel entonces, o sea, mira esto es hermoso. Tenían una ciudad portuaria y un puente que la hacían lucrativa. Sus puertos profundos y recursos de Egipto permitían enviar mercancía por el Mediterráneo. O sea, está increíble. Soy fan de Cleopatra. ¿Has aprendido algo, Yristos? No. Pero mucha gente sí hace comparaciones entre Cleopatra y Daenerys de Game of Thrones. Oh. Ella tenía mucho poder, y luego se unió a ese tipo grandote que también era gobernante. Supuestamente. Sí. Oh, eso es interesante. Me pregunto si está basado en eso. ¿Puedes buscar una escultura de Cleopatra? Quiero ver, porque he visto fotos o esculturas de ella en el Met, y siempre tiene una serpiente con ella, y eso viene de ese mito, o esa historia más bien, de que se suicidó con una serpiente. Digo, David, ¿qué aprendiste sobre Cleopatra? ¿No estabas escuchando? Vamos, hermano. Perdón, estaba haciendo mucho trabajo. Vamos, esto es humillante. Aquí estoy, dando todo de mí, tratando de educar a la gente, y tú sentado aquí. Simplemente perlas a los cerdos. La próxima vez solo buscaré la uva de Nanking. Vaya. Está bien, esa de ahí. ¿Puedes buscar a Cleopatra con serpiente? Oh, ¿ese ya como Isis? Wow, o sea, ella estaba simplemente afuera. Sí, esas he visto, puedes verla. Ella tiene esa serpiente enroscada alrededor. Sí, puedes ver por qué eso era importante simbólicamente. Qué vida tan loca, ¿no? Qué vida absolutamente loca. Digo, un saludo para Cleopatra. Oh, wow, esa es una vieja historia de Cleopatra, con la serpiente, con eso, con el áspid. Sí, creo que el áspid es lo que se ve en la parte superior de la corona del faraón. La serpiente tiene un simbolismo importante para los egipcios. Quiero decir, es fascinante. ¿Ustedes qué opinan? Dejen un comentario. Me encantaría saber qué piensan sobre Cleopatra. ¿Hay algo que se me haya pasado? ¿Algo que omití por completo? ¿O algo en lo que me equivoqué totalmente? Leo todos los comentarios, así que sean amables, ¿de acuerdo? Ya sea en YouTube o Spotify, los revisaré todos. Tengo buenas noticias para ustedes. Si les gustó este canal, hay muchos episodios diferentes disponibles. Revisen la historia griega, romana y egipcia. Si les gustan estas actividades, tenemos el campamento de religión para profundizar en temas religiosos y también el campamento Gañón, que lleva mi nombre. Ahí hago entrevistas largas con personas más inteligentes que yo, que saben todo y explican con experiencia profesional. Hacemos análisis profundos de temas variados, desde lo oculto hasta la CIA y otras cosas locas. Si solo te interesa la historia, también está bien. Asegúrate de suscribirte a este canal y dejar un comentario. Realmente nos ayuda y mantiene viva la pasión. De cualquier manera, los veré en el futuro para hablar sobre el pasado. Paz.